Gracias por esperarnos. Estamos aquí en nuestro touch, en nuestra pantalla gigante, para conversar con Fausto Espotorno, como les decía hace un minuto. Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar por el índice de inflación, para ver qué te pareció, porque de vuelta es como que empieza a haber divergencias entre lo medido privadamente y lo que anunció Kicillof, del nuevo índice, como se lo llama, urbano. Sí. Así que bueno, una reflexión sobre eso, lo que te pareció, y digamos el Congreso volvió a promediar lo de las consultoras privadas y allí hay casi un punto de diferencia. Sí. Mira, a nosotros nos da una diferencia un poco menor porque la inflación para nosotros fue 2,2%. Eh, lo que sí, digamos, a ver, es natural que haya alguna diferencia entre los índices que miden las consultoras y lo que mide el INDEC, porque el INDEC es un índice nacional y las consultoras son un índice de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ujú. Eh, Además son muestras más chicas, con lo cual en general puede haber diferencias provocadas por diferencias muestrales, diferencias estadísticas. Sin embargo, esas diferencias a largo plazo tienden a ser cero. Y dado que nosotros, creo yo, por lo menos nosotros estamos haciendo los números bien, a lo sumo lo que podría pasar es que haya fluctuaciones alrededor de cero, ¿no? Entre las diferencias. Lo que es sospechoso que está siendo sospechoso que siempre da por abajo el oficial, ¿no? No es que alguna vez dio por arriba. Pero también es cierto que 4 datos son medio insuficientes como para decir estadísticamente esto es así, acá hay algo mal. Ujú. Eh, Ahora, lo que resulta también poco claro es cómo se está manejando el INDEC. A ver, si vamos a hacer una cosa, ponele que a algún amigo tuyo le perdés confianza a un amigo tuyo o al revés, o un amigo tuyo pierde confianza en vos para recuperar la confianza vas a ser más transparente que nunca, ¿no? Ujú. Si es que realmente querés recuperar la confianza. Eh, y acá pasa lo mismo, el INDEC está adoleciendo de falta de transparencia en algunas cosas, como por ejemplo no está publicando la inflación por región, lo cual sería muy útil para todos para saber si el problema es algo raro en el número del INDEC o el problema es que hay diferencias entre las regiones que podría pasar, ¿no? Ujú. Eh, y las personas que están manejando el INDEC son justamente las mismas. En su momento, vos hace ya, te diría, algunas décadas, Brasil tuvo un problema similar con el IPGE, que era el Instituto de Estadística brasileño. Ujú. Tanto es así que la Fundación Getúlio Vargas generó un índice de precios que fue tan usado que fue por mucho tiempo casi el índice de precios brasileño, ¿no? Ujú. Eh, y después, para volver a mostrar la confianza en el público, lo que hizo el IPGE fue poner, por ejemplo, una comisión de notables que evaluaran los índices de precios que publicaba este instituto. Ujú. Ahora, esto no está pasando. De hecho, las personas que están hoy en el index son las mismas que estaban antes. Ujú. Ujú. Por lo tanto, te diría que no estás haciendo mucho esfuerzo por recuperar la confianza en el index, ¿no? Ujú. Tampoco hay mucha apertura de ese número, digamos, no se publican los índices de referencia, los precios de referencia También. que se han tenido en cuenta para llegar a ese número, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, es lo mismo, vamos en el mismo camino. No Mm. estás haciendo todo el esfuerzo que deberías estar haciendo para recomponer la confianza en el instituto, ¿no? Ujú. Eh, Te hago una pregunta que tiene que ver con esta, en el sentido de como que se tomó una vacación, digamos, el gobierno, básicamente del verano hasta ahora, y como que el descanso se está agotando. eh, lo conversábamos recién con el tema del índice de precios, y también parece el tema del dólar, ¿no es cierto? Hoy ya la mini devaluación ha sido un poquito mayor, y parecería como que se va de vuelta en ese sentido. Y bueno, el escalón o el eslabón final de la otra vez, cuando se entró en este caminito de mini devaluaciones, fue una devaluación. Entonces uno a lo mejor tiene todo el derecho a pensar de que se empezó el caminito de nuevo y quizá vuelva a terminar igual, ¿no? y mira, si tomás, es posible, porque
si tomás la inflación que hubo entre enero y hoy, ya para junio, el mes que viene, ya se habría perdido el efecto de la devaluación sobre el tipo de cambio, ¿no? O sea, estarías parado otra vez en materia de tipo de cambio real. O sea, cuando hablamos del tipo de cambio real, estamos hablando del tipo de cambio menos la inflación. Igual que en enero. Igual que en enero, exactamente. Con el agravante de que en enero por lo menos decías, mira, a futuro tengo la soja. Claro. Ahora cuando te pares en poner en julio y estés en la misma situación, vas a decir, mira, a futuro no tengo que pagar las importaciones de energía. Claro. A. B. En julio, a partir de ahora, a partir de septiembre, octubre, noviembre, voy a tener que financiar el tesoro con más pesos. Entonces, el segundo semestre, en ese sentido, es mucho más complejo de lo que fue el primer semestre. Con lo cual, viendo este escenario, es razonable que el Banco Central diga, bueno, empiezo a devaluar de ahora, de a poquito, que tengo reservas, porque por lo menos me están entrando dólares. Claro. Y no esperar a mitad del segundo semestre, que voy a estar perdiendo dólares por las importaciones de energía, voy a estar emitiendo más pesos por las necesidades fiscales, y probablemente tenga que subir la tasa de interés. Entonces, me parece que hay cierta racionalidad en la política de empezar a retocar el tipo de cambio ahora, ¿no? Sí, el tema es que, bueno, aprovecho a hacerte, digamos, otra pregunta, o a plantearte el tema de otra manera, porque parecería ser como un dilema de hierro entre el riesgo de que el dólar se te dispare, pero tener cierto nivel de actividad económica, o tener tranquilo el mercado cambiario, pero a costa de una caída muy importante de la actividad que incluso empieza a afectar niveles de empleo. Parecería ahí como que no podés salir de ese dilema, ¿no es cierto? ¿Cómo se rompe eso? Bueno, es que así no lo vas a romper nunca. A ver, claramente el gobierno va a estar haciendo un malabar tiene 4 bolas en el aire. Y solamente en la mano a lo sumo puede tener una o dos. ¿Cuáles son estas 4? Son la tasa de interés, las reservas, el dólar y la inflación. Si yo quiero, vamos a poner así, tratar de controlar algo la inflación, tengo que mantener el dólar estable, ¿no? Pero si tengo el dólar estable, voy a tener que tener las otras 2 bolas, o las reservas, o perder reservas, o subir la tasa de interés. Correcto. Y continuamente elegí cualquiera de las 4 variables y vas a ver que solamente puedo tratar de controlar una, las otras 3. Y una y media, digamos. Las otras 3 van a estar dando, las otras 2 o 3 van a estar dando vueltas en el aire, ¿no? Es un malabarismo que va a tratar de hacer el gobierno todo el tiempo. Ahora, estas bolas, digamos, tasa, dólar, reservas, inflación, ¿existen en otros países? ¿Cómo las manejan, digamos? Como para que ninguna se dispare y el hecho de la combinación de las 4 no implique que se les dispare el tipo de cambio o se le caiga la actividad. ¿Cómo se hace? Bueno, en primer lugar, la inflación no es una de las que preocupan a todo el mundo, digamos. Porque fíjate, la mayoría del mundo no está preocupado por la inflación como una variable clave, porque en general es baja en casi todos los países. Puede preocuparse en algún momento cuando empieza a hacer un saltito, etc. Cuando tenés baja inflación, las otras variables son mucho más fáciles de manejar. Con lo cual acá el cáncer es la inflación. ¿Ahora? Sí, ¿me escuchaste? No, te escuché cortado. El problema, digamos, el cáncer de la cuestión es la inflación aquí. Entonces, exactamente. Las otras 3 bolas, digamos, que están, digamos, dando vuelta en el aire, son variables que están en todos los países y todos los países las pueden manejar civilizadamente. Entonces, la inflación es un problema fiscal. Exactamente. ¿Y hay ahí algún avance? No, a ver, la inflación es un problema fiscal, pero también te voy a dar un punto adicional que quería comentarte justo sobre lo que veníamos hablando. Vos tenés un problema fiscal y un problema de actividad económica también, ¿no? Sí, claro, bueno, sí, obviamente, sí. La inflación, tener tanta inflación durante tanto tiempo, habiendo sobreregulado la economía, porque la reacción ante la inflación fue regular más la economía. Entonces, tuviste mucha inflación durante mucho tiempo, desestimulaste o desincentivaste el ahorro. Como no tenés suficiente ahorro, tampoco tuviste suficiente plata para invertir. Obviamente el ahorro externo no vino porque lo expulsaste prácticamente. Entonces, no tenés suficientes inversiones. La inversión que tenés es de mala calidad, porque al apagar las luces de la inversión, entonces tenés mucha inversión en departamento de un ambiente y poca inversión en energía. La inversión fue de mala calidad
Incluso tuviste inversiones, por ejemplo, empresas que están invirtiendo en comprar grupos electrógenos para seguir produciendo lo que producían antes, lo cual no es la mejor forma de invertir para una empresa que produce tornillos. Esto hizo que la actividad económica se quedara sin capacidad de crecimiento, porque el crecimiento a largo plazo no es dado por el consumo, está dado por el capital y la productividad de la economía. Con lo cual hoy estás en esta inflación. Estás teniendo inflación y poco crecimiento, casi nada, estancada prácticamente, ¿no? Y en este esquema la política monetaria expansiva, la política fiscal expansiva no sirve para nada. Para salir de esta inflación lo que te sirve son medidas que vayan a atacar los problemas de productividad y de inversión, ¿no? Eso implica medidas mucho más profundas que solamente aumentar la emisión monetaria o el gasto público. Y de hecho, eso te lo empeora, ¿no? Que lo que decíamos recién. Y esta onda, digamos, de ir, bueno, de amagar, ir para ese lado, el tema del, bueno, el arreglo del costado internacional de las cuentas externas de la Argentina y demás, todo eso parece que es medio como que se quedó, ¿no? Y lo que pasa es que es un camino difícil de transitar, ¿no? El Club de París te pide un acuerdo con el FMI. Y te va a pedir el acuerdo con el FMI sí o sí. No lo veo al Club de París haciéndote favores, ¿no? Sobre todo si hace 10 años que no le pagás. Entonces no va a cambiar su regla de juego. Te va a pedir un acuerdo con el FMI y te lo va a renegociar a un plazo que ellos digan. No a 10 años, ni con bonos y sin acuerdo. Eso es lo que puede pedir el gobierno argentino, pero lo veo medio difícil. Y por el lado de la colocación de deuda internacional, bueno, ahí tienes a los holdouts que están rogando que hagas una colocación de deuda internacional para embargártela. Entonces, por ese lado lo veo todavía difícil. Lo único que puedes hacer por ahora es hacer que YPF coloque deuda y después tratar de quedarte con los dólares, con por lo menos una parte de los dólares en el Banco Central. Pero eso es poco lo que se puede hacer. Fausto, bueno, como siempre repasamos unos cuantos temitas económicos y muy claro como siempre, así que te dejamos un abrazo y gracias por este ratito con nosotros aquí en Infobae Televisión.